Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día martes 17 de noviembre del año 2020 y los saludo con mucho gusto. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 35 años, a través de los cuales en todos los casos con eficacia conforme a estricto derecho hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes, ninguno de los cuales ha enfrentado una investigación ministerial, un proceso penal y mucho menos ha sido sentenciado como culpable por la comisión de delitos fiscales, en especial por la comisión de defraudación fiscal y delitos equiparables. En este video vamos a hablar de los gravísimos peligros fiscales que acechan a los millones de contribuyentes que desafortunadamente en el pasado han comprado facturas falsas. Y desde luego vamos a platicar de cómo evitar esos graves peligros, de tal suerte que en los próximos años los contribuyentes que equivocadamente han comprado facturas fiscales, en los próximos años conserven su patrimonio, sus negocios, dinero y libertad, todo conforme a estricto derecho. Desafortunadamente son millones y millones los contribuyentes mexicanos que en el pasado han comprado facturas. Son millones y millones. Es difícil encontrar a contribuyentes que nunca han comprado una factura. Lo cierto es que, desafortunadamente, por desconocimiento, por ignorar las graves consecuencias aplicables a quienes compran facturas, la mayoría de mexicanos, millones y millones, han sido sorprendidos por gente deshonesta, gente ignorante, gente de mala fe, que los ha engañado al venderles facturas falsas y que los ha colocado en una situación de alta vulnerabilidad que en los próximos años, si no corrigen su situación fiscal dichos mexicanos, el fisco con una mano en la cintura podrá privarlos de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. En este video vamos a mencionar brevemente algunos de los abundantes peligros fiscales, gravísimos peligros fiscales que los mexicanos que han comprado facturas falsas corren y que de actualizarse en los próximos años provocarían la pérdida de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. En primer lugar, si se trata de facturas falsas que amparan operaciones inexistentes, obviamente la autoridad rechazará su deducción para efectos del impuesto sobre la renta y rechazará el acreditamiento del IVA trasladado. Como consecuencia de ello, determinará créditos fiscales por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado en montos históricos cuantiosos. Sobre ellos calculará la actualización, los recargos moratorios, les impondrá una multa de fondo del 55% del importe histórico de los impuestos históricos omitidos, les impondrá un aumento de multa del 60% del importe histórico de los impuestos omitidos, podrá imponerles una multa formal por haber registrado en su contabilidad las facturas compradas, multa formal equivalente al 55% del importe total de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, y además les podrá imponer otra multa formal por deducir y acreditar dichas facturas compradas, también multa formal con importe equivalente al 55% del importe total de dichos comprobantes fiscales falsos. Aparte de eso, el nombre, razón o denominación social de los contribuyentes que han comprado facturas a EFOS definitivos que ya han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, el nombre, razón social o denominación social de los contribuyentes que compraron facturas a los EFOS, ¿verdad?, se incluirá en un listado negro que se publicará permanentemente en la página de internet del SAT, con lo cual obviamente se les causará daño
a su crédito, los desprestigiarán y prácticamente ningún contribuyente querrá hacer negocios con ellos. Por otro lado, también se les restringirá temporalmente el uso del certificado de sello digital para expedir comprobantes fiscales, motivo por el cual no podrán expedir facturas, no podrán operar, no podrán recibir dinero, y esto acabará anticipadamente con el funcionamiento del negocio. Desde el punto de vista penal, estas personas pueden ser acusadas de defraudación fiscal, además de defraudación fiscal calificada por haber hecho uso de documentos falsos, defraudación que se sanciona con una pena aumentada en una mitad, por lo que la pena máxima de prisión será de 13 años y medio. Las penas aplicables son prisión y reparación del daño. Además, después de que el monto de lo defraudado rebase cierto límite, pueden ser acusados de delincuencia organizada, y respecto de este último delito de delincuencia organizada, les pueden aplicar la pena de prisión hasta de 16 años, multa y el decomiso de todos sus bienes, aparte de que se les puede aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Además, se les puede atribuir la comisión de otro delito fiscal consistente en adquirir facturas falsas, que se castiga con prisión de hasta 9 años. También, si el monto de las facturas compradas rebasa cierto límite, pueden ser acusados de delincuencia organizada, por lo que se les aplicarían otra vez las penas adicionales de prisión hasta de 16 años, multa y decomiso de sus bienes. Pueden cometer otro delito fiscal consistente en registrar en su contabilidad facturas falsas. Si de pronto un contribuyente solicita la devolución de un saldo a favor y la autoridad descubre que ese saldo a favor se sustenta en facturas compradas, por un lado negará la devolución solicitada, y por otro lado ejercerá sus facultades de comprobación, ¿verdad? Y en esas facultades de comprobación podrá determinar los créditos fiscales que procedan a cargo del contribuyente al quitarles el acreditamiento del IVA trasladado en esos comprobantes falsos y al eliminar las deducciones, ¿verdad? Y además, en esas facultades de comprobación no habrá la posibilidad de que el contribuyente revisado adopte un acuerdo conclusivo con la autoridad fiscal ante la PRODECON. Por otro lado, las cartas de invitación ya se contemplan en ley a partir del 2021, ya son gestiones de autoridad, motivo por el cual cuando te notifiquen por buzón tributaria una carta de invitación, un exhorto, o te den a conocer que hay discrepancias en tus declaraciones, ¿verdad? Ya ese aviso, esa invitación, ese exhorto que te notifiquen a través del buzón tributario, al ser ya una gestión de autoridad legalmente permitida, eso elimina la espontaneidad, porque lo que si después de que tú recibas esa comunicación por buzón tributario, decides regularizar tu situación fiscal, como quiera la autoridad podrá imponerte sanciones, o incluso podrá formular una querella en tu contra por la probable comisión de algún delito, porque al haber mediado una gestión de autoridad por buzón tributario, el cumplimiento posterior que tú des no será espontáneo y, repito, ya procederá la imposición de sanciones y además la formulación de querellas en tu contra. Otra modificación grave que entra en vigor en el 2021 es que las personas morales que compraron facturas no podrán cancelar su RFC aunque ya se hayan liquidado, fusionado o escindido. Cuando la autoridad revise a un EFO, si ese EFO no está durante esa revisión a ese EFO, a los contribuyentes que le compraron facturas podrán formularles requerimientos de información y de documentación, y si estos no proporcionan los informes y documentos a satisfacción del SAT, la autoridad podrá asegurarles a los que compraron facturas sus bienes o incluso su negocio. Los socios, accionistas y representantes legales de las personas morales que compraron facturas son responsables solidarios por los créditos fiscales que se determinen a cargo de las personas morales cuando éstas sean insolventes y su patrimonio no sea suficiente para cubrir los adeudos fiscales. El fisco podrá cobrar esos créditos fiscales con los patrimonios personales y familiares de los socios y accionistas. Como vemos, son abundantes los peligros fiscales y además de mucha gravedad, los peligros fiscales que acechan a los millones de contribuyentes que en el pasado han comprado facturas que amparan operaciones inexistentes, motivo por el cual urge que inteligentemente estos millones de contribuyentes regularicen su situación fiscal espontáneamente,
antes de que les llegue una revisión fiscal, pero también antes de que les llegue una invitación o cualquier exhorto a través del buzón tributario, porque de otra manera, si la autoridad envía una invitación o inicia una revisión fiscal y el contribuyente se mantiene en la irregularidad de haber comprado, adquirido, deducido y acreditado comprobantes que amparan operaciones inexistentes, las graves consecuencias fiscales que les van a aplicar antes descritas acabarán definitivamente con el patrimonio, negocios, dinero y en casos extremos hasta con la libertad de los contribuyentes. Por eso es importante que esos millones de contribuyentes que compraron facturas regularicen su situación fiscal a la brevedad posible antes de que siquiera les llegue una carta invitación. Muchos de ustedes podrían pensar que si se regularizan van a pagar exactamente lo mismo que si no se regularizan, y cuando la autoridad los revise les van a cobrar las mismas cantidades que si se regularizaran en ese momento. Y muchos de ustedes podrían pensar, no, pues mejor me espero, si voy a pagar lo mismo, ¿para qué me regularizo ahorita? Mejor me espero a que me cobren, y a lo mejor ni me cobran, pero bueno, si me cobran pues pagaría exactamente lo mismo que ahora, pero mucho tiempo después. Aquí es importante hacer notar que si tú te regularizas, pagarías esta cantidad, tendrías estas molestias. Pero si tú no te regularizas y la autoridad te manda una invitación y después una revisión fiscal y descubre que has deducido y acreditado facturas compradas y que no regularizaste tu situación espontáneamente, las consecuencias y los cobros pueden ser de esta magnitud. Si no te regularizas, no te van a cobrar lo mismo que si te regularizaras. Si no te regularizas, en lugar de tener estas molestias, vas a tener estos daños que son verdaderamente severos. Por eso, inteligentemente, los contribuyentes deben regularizarse espontáneamente antes de que les llegue una carta de invitación o una revisión fiscal. Con este motivo, pues, el día jueves 26 de noviembre de este año, de 4 de la tarde a 8 de la noche, Defensa Fiscal Grupo Jurídico impartirá un curso titulado Necesidad de que quienes compraron facturas falsas regularicen su situación fiscal espontáneamente para evitarse graves consecuencias penales y patrimoniales. Necesidad de que quienes compraron facturas se regularicen en su situación fiscal. La necesidad es para el propio contribuyente que por error compró facturas, porque si no se regulariza, los daños que va a sufrir en su patrimonio, negocios, dinero y libertad son en verdad exagerados. No tienes por qué, si en el pasado compraste facturas, exponerte a que en el futuro el gobierno te lastime con exceso, quitándote tu patrimonio, negocios, dinero y libertad. Todos en este mundo estamos expuestos a cometer errores, pero también todos en este mundo tenemos la oportunidad de corregir, de rectificar nuestros errores, de subsanarlos, y al subsanarlos nos evitamos los graves sufrimientos que padeceríamos si nos permaneciéramos necios en el error, en la ilegalidad, en el delito. Por eso es importante que todos los contribuyentes, los millones de contribuyentes que han comprado facturas en el pasado, regularicen espontáneamente a la brevedad posible su situación fiscal en los mejores términos, en las mejores condiciones, sin que pongan en peligro la pérdida de todo su patrimonio, de todos sus negocios, de todo su dinero o de su libertad. Y precisamente en este evento que nosotros impartiremos en línea el jueves 26 de noviembre de este año, de 4 de la tarde a 8 de la noche, titulado Necesidad de que quienes compraron facturas regularicen su situación fiscal espontáneamente para evitarse graves consecuencias penales y patrimoniales, ¿verdad? En este curso daremos elementos, daremos información de fácil comprensión para que todos los contribuyentes que están en esa situación de alta vulnerabilidad, por su propio bien, en su beneficio, ¿verdad?, espontáneamente, a la brevedad posible, regularicen su situación fiscal de tal suerte que las pérdidas económicas que tengan sean mínimas, conserven prácticamente la totalidad de su patrimonio, negocios, dinero y libertad, y puedan seguir adelante ya sin esta grave problemática
que de no atender de inmediato y corregirla, el día de mañana puede convertir su vida en una verdadera tragedia, en donde vivirán en la miseria y muchos seguramente tras las rejas. No necesariamente tenemos que vivir ese calvario. Entonces, si tú por error en el pasado compraste facturas, hay una forma de que salgas del problema con pérdidas económicas mínimas, y una vez que regularices tu situación fiscal, tendrás una existencia totalmente tranquila, conservando por siempre tu patrimonio, negocios, dinero y libertad. Todos los contribuyentes que han comprado facturas debieran conocer la información que vamos a proporcionar en este curso. Y también los millones de contribuyentes que afortunadamente al día de hoy no han comprado facturas, también deben conocer esta información para evitar que en los próximos meses o años algún bandido, algún criminal fiscal los sorprenda y los convenza de que compren facturas, pues si ustedes incurrieran en tal conducta equivocada, delictiva, ilegal, ¿verdad?, comprometerían totalmente su futuro y hasta el de su familia, porque la pérdida del negocio, del patrimonio, del dinero y de la libertad no afectan únicamente al contribuyente, sino que trasciende y repercute a sus seres queridos. Desde luego, todos los contadores públicos y los abogados fiscalistas debemos prepararnos, debemos capacitarnos para salvar a los millones de contribuyentes que en el pasado han comprado facturas, y en este curso daremos múltiples herramientas a contadores y abogados para que estén en condiciones reales de profesionalmente dar servicios que permitan a los contribuyentes salirse de esa situación irregular, corregir su pasado y, a pesar de que en el pasado hayan comprado facturas, gracias a ese trabajo profesional del contador y del abogado que los ayuden a regularizar su situación fiscal, conserven por siempre en los próximos años su patrimonio, negocios, dinero y libertad. El tema de las facturas compradas es el mayor peligro que los millones de mexicanos que las compraron puede tener en este momento. Nada puede acabar con tu patrimonio, negocios, dinero y libertad con tanta facilidad como el hecho de haber comprado facturas. Pero una buena noticia: de ese error te puedes salir. Esa falta la puedes subsanar conservando prácticamente todo tu patrimonio, negocios, dinero y libertad. Y exactamente de eso se trata este curso: dar a conocer a los contribuyentes, contadores y abogados de qué manera los millones de contribuyentes que compraron facturas pueden evitarse todos los graves peligros que la ley contempla para ellos, y una vez corregidos, vivir con tranquilidad, conservando por siempre su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Los esperamos en este evento. En la pantalla aparecen los datos de contacto, el teléfono, la dirección de correo electrónico. Por favor, llámanos y nosotros te daremos toda la información de este curso, y ahí te podemos nosotros hacer llegar el temario y toda la demás información. Ojalá nos acompañes. Estas 4 horas que invertirías con nosotros pueden marcar la diferencia, y de ese triste destino que te tiene preparada la autoridad, pasar a otro destino muy diferente, de prosperidad, de abundancia, de tranquilidad, de felicidad. Todo ello consecuencia de haber regularizado espontáneamente tu situación fiscal y haberte salido de la irregularidad en que por desconocimiento incurriste inicialmente. Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Sean muy felices. Dios los bendiga. Sean felices.